tratando de entender qué fue lo que pasó. Con lo Sí. que acaba de contar Mauricio. Es que Es que va a haber una razón de fondo más grande, mucho más que un simple error de un cero, Juan Pablo. no entiendo. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? gana aquí o cómo se ven? ¿Quién se beneficia de esto? La ciudad pierde. Claro. Aunque El- al principio supuestamente ganaba por comprar un terreno Aunque más al principio- sí, económico. al principio ahorra. Pero después el que termina ganando es el dueño del predio porque por ahora todo indica que él tenía la razón. Claro. Y al final de cuentas pues le tendrá que pagar ya sea el IDU, ya sea bueno, alguien esa plata que se le debe con intereses, con ajuste, en fin, que va a ser. Indexación. Y claro, como además se le causó plata. un perjuicio entonces con También. perjuicios, entonces gana el, no sé, ¿quién gana acá? Paula, más bien los que no están ganando y los que deben preocuparse, bueno, deberíamos preocuparnos todos, es por este asunto de la escasez de medicamentos que se da en medio de esta situación de interinidad en el INVIMA. Y este caso es particularmente complejo y sobre todo delicado porque estamos hablando, uno, de unos pacientes a los que literalmente se les puede ir la vida si cesan el tratamiento, pero dos, y es que eso es lo que mucha gente no tiene en cuenta, Paola, y eso tiene que ver con falta de conocimiento, un paciente que es portador del VIH no contagia a nadie si se toma juiciosamente sus medicamentos. Sí, señor. Entonces no solamente no se muere, sino que no contagia. Si se deja de tomar los medicamentos, entonces no solamente corre riesgo de entrar en un escenario fatal, sino que además puede empezar a expandir el contagio de un virus que se ha contenido gracias a los medicamentos. Y hoy día hay escasez de medicamentos en Colombia. Así es, Juan Pablo, incluso como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, esta es otra gran pandemia que tenemos no solo en Colombia, sino en el mundo. El número de pacientes con VIH aumentan cada día, incluso muchos viven sin saber que tienen esta enfermedad. Por eso, Juan Pablo, quiero que saludemos a esta hora a Miguel Ángel López López. Él es paciente con VIH y es cofundador de Más que Tres Letras. Así que, Miguel Ángel, muchas gracias por estar en Sigue la W. Buenas tardes, Paula, y buenas tardes a todos en Sigue la W. Muchas gracias por tenernos aquí hablando de este tema tan importante. Bueno, Miguel Ángel, como lo mencionaba Juan Pablo, esta semana el INVIMA reportó una alerta sobre el desabastecimiento de medicamentos para VIH, pero pediátrico. Pero ayer cuando usted y yo hablábamos, usted me decía, pero no entendemos por qué el desabastecimiento de retrovirales no aparece en ese listado del INVIMA. ¿Usted ya ha tenido alguna respuesta o sabe qué es lo que está pasando? Es que a la hora de hablar de desabastecimiento de medicamentos y en particular de los del VIH, que son los antirretrovirales, muchas veces es muy difícil saber en qué parte de la cadena es que se presenta el desabastecimiento y ahí es donde uno buscaría la solución. Digamos, hablando del caso particular de este medicamento pediátrico para el VIH, que es el nevirapina, ¿cierto? Que no son todos los pediátricos, sino ese es el que está desabastecido. Estaba desabastecido porque el laboratorio informó que con un control de precios ya tenía un precio tan bajito que le quedaba muy difícil estarlo importando, ¿cierto? Porque además es un medicamento que muy pocas personas requieren y requiere una carga muy baja. Entonces digamos que el precio es muy poco rentable para un laboratorio. Pero esto, ayer que estuvimos reunidos con la Dirección de Medicamentos de MinSalud, nos dimos cuenta que ya está en negociación con el laboratorio para llegar a un acuerdo y que puedan volver a traer sin problemas ese medicamento al país. Entonces, digamos que respecto al pediátrico ya se está avanzando en algo, pero lo que sí venimos viendo desde el año pasado en aumento son los casos de personas que vivimos con VIH a quienes las EPS en algún momento u otro no nos entregan el medicamento parcial o completo, ¿cierto? Porque el esquema incluye varios medicamentos, entonces a veces no nos entregan nada o a veces no lo entregan, pues digamos como solo una parte del esquema y la respuesta que nos dan es que está desabastecido, pero al hablar del tema del desabastecimiento, vamos a informes de INVIMA y encontramos de que no hay reportes de desabastecimiento de estos medicamentos, pero también sabemos que es que como las alertas o los informes del estado de los medicamentos son entregados por diferentes actores del sistema y no siempre es información actualizada. Entonces, realmente en este momento, ni los pacientes, muchas veces ni las EPS, ni las autoridades sabemos realmente qué disponibilidad de medicamento hay,
porque puede ser que falte la materia prima, puede ser que el ADRES no desembolsó el dinero, o que la EPS no los quiso comprar, o que la farmacia no los trajo. O sea, pueden haber muchas razones por las que un medicamento está desabastecido. Y lo único que sabemos con seguridad ahorita es que no sabemos la razón, pero hay personas con VIH que no están recibiendo el medicamento mes a mes. Sí, Miguel, mucho se ha hablado que esta crisis, por decirlo así, en el sistema de salud, del tema financiero y demás, se viene dando desde que empezó esa discusión a la reforma a la salud. Pero yo quiero que usted, como paciente de VIH, nos cuente qué tan grave o cuáles son esos casos que usted ha escuchado en esta importante fundación que tiene, que se llama Más que Tres Letras, de esos pacientes que han empezado a no recibir sus medicamentos por parte de la EPS. ¿Qué tan grave es la situación? Es muy grave y es muy complejo porque, como estaba mencionando tu compañera ahorita, las personas con VIH dependemos de este medicamento para poder vivir. Y muy bien, como él dijo, es un asunto de salud individual de nosotros porque nos permite suprimir el virus y así no afecta a nuestras defensas y tenemos expectativas de vida completamente normales, pero también nos da la posibilidad de ser indetectables e intransmisibles y así no pasar el virus a nadie más. Entonces, digamos que esto debería ser un asunto de importancia para todo el país porque ayuda a los que ya tenemos el virus y ayuda a que ojalá no haya más transmisiones del virus. Pero para eso solamente lo logramos si tenemos acceso ininterrumpido al tratamiento del VIH. Y hay algo en Colombia, una particularidad, que nos dificulta esto, y es que a nosotros nos entregan el medicamento cada 30 días exactos, ¿cierto? Así es como funciona la guía, el sistema acá. Entonces, si cualquier cosa pasa en ese día 30, los pacientes con VIH empezamos a sumar días sin medicamentos. Entonces, digamos, ahorita se está hablando de la posibilidad de una ley de VIH o algo que empieza a cambiar un poco la atención, y ese es uno de los primeros puntos que puede ayudar a que no tengamos tantos problemas, porque si las EPS, si los médicos saben que son medicamentos que tomamos de por vida, ¿por qué no nos dan mejor de una vez 2 meses, 3 meses o 6 meses como lo hacen en otros países? Y se evita uno estar en el día a día en donde se puede enfrentar 50.000 situaciones que nos dejen estar expuestos a no tener el medicamento. El desabastecimiento puede ser uno, pero a veces es disponibilidad de la cita médica, a veces es que a alguien no le dieron permiso en el trabajo, o incluso si hablamos de la Colombia rural, que es mucho más complejo porque ellos no tienen IPS de VIH en muchos municipios y les toca viajar hasta otra ciudad para reclamar el medicamento cada mes. Entonces todo eso complica y nos expone a estar vulnerables en momentos como este. Óigame, Miguel Ángel, pero usted nos contó al comienzo de esta conversación que ayer precisamente hubo una reunión al respecto. Y aunque en principio se estaría resolviendo el asunto de los medicamentos pediátricos, ¿este otro problema se planteó o por el mero hecho de que no aparece dentro de los medicamentos en lista de desabastecimiento del INVIMA, entonces el tema no se menciona, no se habla, no se dice y es como si el problema no existiera? Pues precisamente lo que queremos las autoridades y las organizaciones de base comunitaria es aprovechar, pues digamos, como este momento coyuntural que fue el desabastecimiento de la nevirapina pediátrica para exponer este problema tan grande de los pacientes con VIH y buscar como alguna solución. Estamos buscando cómo podemos juntar las organizaciones sociales con el gobierno, con las EPS, como con todo, para poder recaudar mejor esa información, o sea, de los casos, de cuando no la entregan, de por qué no la entregan, o sea, como hacer un seguimiento muy juicioso que en este momento no se hace para poder identificar la raíz del problema y brindar una solución. Entonces, de ahora en adelante, lo que vamos a empezar a hacer un grupo grande de organizaciones sociales en Colombia que trabajamos con VIH es empezar a recolectar esos casos, o sea, cada que alguien no le entregue el medicamento, empezar a recolectarlo, además de poner la queja en Supersalud, que ese siempre debe ser el primer paso, pero nosotros recolectar para poder tener realmente como una fotografía de lo que sucede y ahí empezar como a trabajar en una solución. Porque también es muy complejo, digamos, cuando hablamos de personas con VIH, que muchas personas ni siquiera piden ayuda por el miedo al estigma, la discriminación que acarrea este virus. Entonces hay personas a quienes no les han entregado el medicamento, cualquier cosa, y no saben a quién ir o no quieren tocar ninguna puerta por miedo a que sepan que tienen el diagnóstico. Entonces es una situación muy compleja, pero digamos que ahorita la solución que vamos a intentar, ¿cierto?, que esperemos que funcione, es empezar a recaudar los casos, las razones y ver si podemos identificar el problema de raíz y una solución. Pero, entendiendo que hay que buscar la raíz del problema, ¿sí tienen identificados cuáles son esos medicamentos que hoy día están escaseando, los que no se pueden conseguir? No, o sea, para el VIH existen diferentes tipos de medicamentos antirretrovirales, todos tomamos diferentes mezclas de ellos, pero digamos que los reportes de personas que han
no han recibido el medicamento, perdón, no siempre son del mismo medicamento, ¿cierto? Entonces puede pasar casi que con cualquier medicamento. Sí ha habido como momentos en donde alguno en particular como que empieza a presentar más casos, pero en realidad no es como un camino que uno diga, claramente falta el efavirenz, o claramente falta el atazanavir, o claramente falta el dolutegravir, por mencionar tres ahí. No ha sido como un patrón tan marcado para uno identificar de que efectivamente es uno que falta, sino que puede pasar casi que con cualquier antirretroviral, y por eso mismo es que uno se pregunta entonces cuál es el problema, ¿cierto? ¿Es materia prima? ¿Es importación? ¿Es no pago de algo del sistema? Porque el sistema de salud de Colombia ahorita es muy complejo, porque como tiene tantos actores, entonces si todo no funciona a la perfección, el paciente es el que se ve afectado. Fíjese, Paula, lo que está escribiendo, por ejemplo, en el chat. Este escándalo es impulsado por laboratorios, por la CPS. Pues más que escándalo, en realidad es un problema. Sí. O sea, yo no calificaría esto de escándalo cuando voy a decir cualquier cosa, Andrea, pero imagínense que de repente se acabaron los medicamentos para las personas que tienen problemas cardíacos, que también les toca tomarse 1 o 2 pepas diarias. Sí. Todavía no hemos llegado a esa situación, pero tarde o temprano pasará. Sí. Ahí a quién se le endilga la responsabilidad. Por supuesto, aquí no hay que hablar de escándalo, y es que eso es lo que me parece peligroso. No hablemos de escándalo, hablemos de una situación de una emergencia, preocupación humana. De vida. Claro, es que Temen de vida o porque muerte. nuestro invitado afecta y su cuantos salud. más que son personas VIH positivos, entonces están enfrentando una situación de vida o muerte. Esto no es un escándalo, amigo Esto es una situación seria, muy seria, que pueda estar aupada por los intereses de unos u otros. Bueno, vamos a tratarlo de descubrir, y ojalá también con el trabajo que van a hacer ellos, aunándose con otras organizaciones, se logre definir. Pero esto no es un escándalo, esto es un tema al que hay que ponerle cuidado. Y lo tiene que hacer el Estado, y lo tienen que hacer los médicos, y por supuesto los pacientes. Y nosotros, todos, porque somos responsables y corresponsables en una sociedad. Pero es que ponerle el título de escándalo, algo que pone en riesgo la vida de la gente, es algo que va teñido de política. Y la salud no debe teñirse de política. La salud debe ser una garantía. Por eso saludamos y aplaudimos una reforma que garantice la salud para todos, Paula. Pues Juan Pablo, incluso también para nuestro oyente que nos está escribiendo ahí, contarle que no son ni 1, ni 2, ni 3 personas, son más de 140,000 personas que en el país tienen VIH, y son las personas diagnosticadas, y se estima que aproximadamente cada año se suman 12,000 nuevas personas con este diagnóstico. Y yo aprovecho para preguntarle a Miguel si ustedes ya se han pronunciado oficialmente por ese anuncio que hizo el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, de volver el medicamento dolutegravir como un medicamento de interés público. Justamente en este momento ya está en proceso. Eso realmente fue un hito histórico, tanto en Colombia como para toda Latinoamérica, porque el dolutegravir es uno de los antirretrovirales más modernos, ¿cierto? Como con menos efectos secundarios adscritos a él, pero era un medicamento muy costoso aquí en Colombia, y con esta licencia obligatoria lo que están permitiendo es una producción nacional que le baje mucho el costo y que pueda atraerlo para más personas en el país. Eso es algo como muy positivo. El problema es que entra ahí, claro, como están diciendo ahorita, en la salud entran intereses económicos, intereses particulares que pueden como que complicar que eso se lleve, pero como tal, el hecho de que haya una licencia obligatoria para un medicamento tan costoso como el dolutegravir es realmente un avance en salud pública para las personas que vivimos con VIH. Bueno, pues es Miguel Ángel López, paciente con VIH y por supuesto cofundador de Más que 3 Letras. Paula, ¿y en el ministerio? No le pregunto del INVIMA porque no hay director, pero ¿y en el ministerio qué dicen sobre esto? Pues ellos dicen que están haciendo unas mesas de trabajo para revisar cuál es ese listado, pero lo que sí preocupa a Juan Pablo, como usted dice, no tenemos director en propiedad del INVIMA, pero también quiénes son esas personas que están haciendo el listado oficial, porque como decía nuestro invitado, si no hay una entidad que emite la alerta, pues ni la EPS ni los aseguradores van a saber cuál es ese medicamento que está haciendo falta para los pacientes de diferentes enfermedades que ya hemos visto, entre ellas las oncológicas. Pero uno creería que las EPS, que de todas formas son las que tienen que garantizar el suministro de medicamentos, Andrea, sí deben tener un inventario, ¿no? Sí, claro. ¿No? Sí, seguramente lo tienen detalladamente. Pues, Bueno, sí, señor. Insistamos, Paula.
insistamos, Paula, insistamos con el ministerio y ojalá pudiéramos hablar con el ministro de Salud porque en realidad hay muchos, pero muchísimos asuntos de interés para conversar con el señor ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Una pausita, Andrea, y viene la historia de Ay, no. Astrid Elena Ramírez Cuervo. Sí. Fue 2 veces nominada al Grammy. Yo no sé si Andrés Camaño nos tendrá música de ella. De pronto Debe sí, haber, ¿no? para ambientar la Sí, debe historia, haber. porque además estamos hablando que esta persona estaría involucrada en una estafa grave. En